Estimados hermanos y hermanas, en Jesucristo nuestro Señor, celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, un misterio insondable de amor que nos envuelve y que marca toda nuestra vida de fe. Fuimos introducidos precisamente al misterio de Cristo y de la Iglesia, siendo regenerados en el baño del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada ocasión que nos reunimos como pueblo sacerdotal, Asamblea Santa, nos congregamos invocando a la Santísima Trinidad. Y hoy hemos escuchado un saludo que, como pueden notar, tiene sus raíces en este texto del apóstol Pablo que dirige a la comunidad de Corinto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, se desea a todos los presentes. Y es más que un simple saludo. Está ahí implícito en esas palabras todo un itinerario: el amor, la gracia y la paz que aquel que recibe el saludo está llamado también a experimentar y a transmitir. También en el marco de nuestra celebración, cuando nosotros elevamos nuestra súplica confiada al Padre, lo hacemos por mediación del Hijo, confiados que el Espíritu mueve nuestros corazones para elevar nuestra súplica a Dios. También realizamos nuestra profesión de fe en las tres personas de la Santísima Trinidad, cuando en el credo decimos: creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Aún también en el momento culmen de nuestra celebración eucarística, cuando se elevan las especies consagradas, escuchamos esa hermosa doxología: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Es esta experiencia entonces que decíamos marca nuestra vida de fe. Y hay que introducirnos en ese misterio en la posibilidad que nuestro entendimiento nos lo permite. Los textos que hoy hemos escuchado es una invitación precisamente a descubrir esta realidad divina. El libro del Éxodo es un segundo momento importantísimo de encuentro entre Dios y Moisés. Notemos que lleva consigo ya las tablas de la ley. Inclusive hace ya manifiesto el nombre del Señor que pronuncia Moisés, porque le llama por su nombre. Ya ha acontecido pues ese encuentro con la zarza ardiente, que fue el signo de la presencia de Dios en aquel monte sagrado. Esa revelación de su nombre, lo sabemos, lo hemos escuchado, manifiesta una realidad de Dios, el existente, el viviente, el que es, toda una profundidad en esa esencia manifestada. Pero hoy nos muestra una realidad extremadamente tierna. Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Perciban que esta es la revelación inicial que Dios hace de sí mismo. Se presenta como un Dios misericordioso, tierno.
Pero sabemos también por la historia de Israel que la iniquidad, el pecado del pueblo y la manera en que ellos establecen esa relación con Dios, utilizan una expresión equívoca, hablando del castigo de Dios. Nos castigó el Señor, pero conscientes de que el castigo es por el pecado. Tendríamos que traducirlo en la experiencia propia de la paternidad. ¿Qué padre castiga buscando el daño? Se exhorta, se corrige en el amor. Es más una intervención firme de Dios que un castigo visto desde nuestra manera de relacionarnos con Dios. Noten que la página evangélica precisamente habla de esta realidad. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el mundo tenga vida por medio de él. Se salve, no lo envió para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero pareciera como que la historia tiene esos cíclicos concéntricos y volvimos a caer en determinado momento en la misma experiencia de Israel. Acentuamos tanto la fuerza de Dios que imbuimos las mentalidades del castigo de Dios y no cumplíamos su voluntad. De ahí las famosas expresiones que recibimos muchos de nosotros: si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y es hasta nuestra historia reciente que viene de nueva cuenta la Iglesia, los místicos, los teólogos, a deleitarse en la misericordia de Dios, a volver a redescubrir lo que desde el origen se nos había dado a conocer, pero por la dureza de nuestro entendimiento y a causa de nuestros pecados, pusimos un velo para no ver la misericordia de Dios, porque nos causa temor la luz que venga a poner de manifiesto toda nuestra fragilidad. Y se repite siempre el drama humano del Génesis: nos escondemos de Dios porque nos sentimos desnudos a causa de nuestras culpas. No hace mucho celebrábamos la fiesta de la divina misericordia. Precisamente en esa manifestación de Dios a Sor Faustina, para recordarnos quién es Él. ¿Esto qué significa? Que si no está aquí para condenarnos, entonces no está poniendo su mirada en nuestra fragilidad manifestada muchas veces en las acciones que se vuelven pecaminosas a la santidad de Dios. A Dios no le interesan nuestros pecados, le interesa nuestra salvación. Y esto entonces tiene que generar en nosotros esa alegría. Dios me ama tanto que ha entregado a su Hijo por mí. Nos topamos con ciertas dificultades, porque del momento en que se vive esta experiencia de la entrega del Hijo y la realidad que nosotros vivimos, si bien es el mismo amor, las situaciones son contrastantes. Nosotros crecimos viendo en nuestro hogar la imagen del crucificado. Hemos visto otras tantas gracias al arte que quiere expresar a través de la belleza el amor de Dios. Y lo hemos estilizado inclusive.
cuando lo que manifiesta en esa vivencia del amor sacrificial del Hijo, que es lo que más adelante dice este texto, atraeré a todos hacia mí cuando sea levantado. Pensemos, si queremos recrear una imagen, la mayoría hemos visto La Pasión según Mel Gibson. Un cuerpo ensangrentado, ignominia, escándalo, considerado maldito por los mismos de su raza, porque solamente alguien que había cometido iniquidad podía terminar así. Si lo dijéramos con palabras de Isaías, no parecía ya un hombre, sino un despojo humano. Traten de tener esto en su memoria, en la imagen. Y hagan suyas las palabras. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y nos está diciendo que en ese despojo humano, en ese considerado maldecido, está todo el amor insondable de Dios. Podemos entender por qué el abandono de los suyos y por qué solo unos cuantos están al pie de la cruz. Al pie de la cruz está manifestada la maternidad que ama, que no mira en esa perspectiva humana de condena, de maldición. Ama, tal y como es el Hijo. Y María en sí misma tuvo que descubrir la grandeza insondable del amor de Dios en su propio Hijo. Y hay otra realidad que a veces no nos impide captar esta grandeza del amor de Dios. Porque pensamos que es algo estático cuando lo contemplamos en la eternidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o nosotros mismos tal vez hayamos mencionado en algún momento qué aburrido estar en la eternidad contemplando a Dios? Y esto no es nuevo. Allá, cuando estaba en boga toda una corriente existencialista, atea en la filosofía, apareció alguien que muchos hemos escuchado hablar de él, Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que proclamó la muerte de Dios y que sirvió de inspiración para el superhombre del nazismo. Tiene por ahí una frase que dice: yo creería en un Dios si este Dios bailara. Y pareciese como que en nuestros días en muchos existiera como esa sensación, porque lo que se busca a final de cuentas es siempre una manifestación de la alegría, del júbilo, del gozo, en la diversión, en el canto, en el baile. Por eso tal vez para muchos esta experiencia de Dios pareciera aburrida. Pero esa frase de Nietzsche denota, significa que no volvió su mirada a los antiguos. Nuestros padres orientales acuñaron una frase de no fácil traducción en griego, pericoresis. ¿Qué significa esta palabra? Habla del movimiento que se da en la esencia de Dios en estas tres personas, que se traduciría como el movimiento, el baile que
en el corazón de Dios se suscita en ese continuo fluir entre el Hijo, el Padre y el Espíritu, y cada contacto de ese amor eterno que tienen las personas es una explosión de gozo, de alegría, de manifestación de su amor, de su misericordia. Traten de imaginarlo como una fuente de energía, de luz, que está continuamente en esa eternidad danzando y uniéndose íntimamente. Y véanlo entonces como una explosión de gozo que fluye por toda la obra de la creación, que nos traspasa constantemente. Y que únicamente entonces la fuerza del amor es la única fuerza potencial que se mantiene cuando dejamos este mundo. Porque el amor es incansable. Estaremos en esa hambre continua de seguir conociendo el amor de Dios, porque nunca lo agotaremos. Es un amor infinito, misericordioso. Además es un gozo que generará también en nosotros ese fluir, un constante movimiento en nosotros, que cada vez que percibamos la eternidad con los que estaremos gozando de la gloria, entonces será ese canto y ese baile en Dios. Con esto no agotamos. Es únicamente querer tener una imagen, pero al mismo tiempo es tirar abajo todas las imágenes que tenemos de Dios. Aunque parezca contradictorio. El amor de Dios, como se manifiesta, es como si lo tuviéramos que traducir en la experiencia de cada uno. Pero es un momento de encuentro, un encuentro tal que nos hace percibir nuestra pequeñez, nuestra fragilidad. Sabemos que hemos ofendido a Dios y sin embargo nos sentimos profundamente consolados, amados, perdonados. Es una conmoción de nuestros sentimientos que se manifiestan en lágrimas de gozo. Y sentimos que la única expresión corporal es caer de rodillas. Eso también se traduce entonces en que hemos descubierto el poder del crucificado, que me mira con compasión. Eso es únicamente el principio de esta danza amorosa de dos almas que libremente se abrieron. Y al mismo tiempo es descubrir que si experimento ese gozo aquí, es degustar en cierta manera lo que espero en la eternidad infinitamente multiplicado. Y si llego a experimentar ese gozo humano, es anhelar tanto la eternidad que ya no encuentro lugar en la temporalidad de este mundo. Es la experiencia de los místicos. Es tanto el gozo que experimentan en un momento determinado de vivencia mística, que cuando vuelven a la realidad se sienten en un desierto. Ya no hay gozo en este mundo. Y anhelan tanto que su vida concluya para poder gozar de este Dios lleno de amor y de ternura. Ahora imaginen, si todos estuviéramos en esta sintonía, de este gozo de sabernos